Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucha importancia dentro del bloque de temas que van a estar viendo a lo largo de este curso y que es la Suprema Corte de Justicia y el control de constitucionalidad en el Estado mexicano. En resumen, vamos a hablar acerca de qué hace la Suprema Corte y cómo ejerce este control de constitucionalidad. Denme un segundito para compartir pantalla. Muy bien, ahora sí, ya que tenemos en pantalla el tema, vamos a comenzar con el fondo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la historia y la fundación de la Suprema Corte, es decir, de su creación y y la evolución que ha tenido con el paso del tiempo. Vamos a hablar acerca de la estructura y la composición, cuántos ministros hay en la Suprema Corte, cómo está conformada y cuál era el proceso de selección, cuál es el proceso de selección actual. Asimismo, vamos a hablar acerca de las funciones principales, como lo son la jurisdiccionalidad, la administración y el control de constitucionalidad. Pues sin más por el momento, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Suprema Corte de Justicia de la Nación y el control de constitucionalidad en México. Para comenzar, es importante entender la historia y fundación de la Suprema Corte. Esta fue establecida en el año de 1824 como el máximo órgano jurisdiccional del país. Y a lo largo de los años, su estructura y funciones han evolucionado de manera significativa. La Corte está compuesta por 11 ministros, quienes anteriormente, vamos a hablarlo desde una perspectiva no tan moderna, eran designados por el presidente de la República con la aprobación del Senado y debían cumplir con ciertos requisitos de edad, de experiencia y de trayectoria profesional. Las funciones de la Suprema Corte son cruciales, pues actúan como un órgano jurisdiccional supremo, administrando la justicia en el país y también realizando un control de constitucionalidad. Esto buscando garantizar que las leyes y actos administrativos se ajusten a la Constitución. Hay que entender que estamos ante un panorama cambiante y que el derecho es dinámico, no se puede quedar estático en un tiempo y en un momento en un lugar determinado, sino que debe adaptarse a las necesidades sociales, inclusive a un contexto cultural. ¿Por qué hago esta observación? Porque recordemos que derivado de lo que sucede este 1 de junio, ahora la forma de elegir a ministros es directo y se hace como a través del voto directo. Es importante que lo conozcan, pero que no dejemos estos antecedentes tan importantes de cómo era que se elegía antes a la Suprema Corte y cuál era el papel que desempeñaban. Lo vemos ahí en pantalla, que precisamente se funda en el año de 1824 y que es este máximo órgano jurisdiccional dentro del país. Eso no ha cambiado, solamente cambia la forma en que se eligen a los ministros. Vamos a hablar acerca de las funciones jurisdiccionales que tiene la Suprema Corte y que precisamente mencionábamos no han cambiado en el fondo, solamente en la forma, por decirlo de esa manera. Dentro de estas funciones vamos a encontrar la función de jurisdicción constitucional, es decir, que cuando exista un caso controversial, van a tener estas acciones la ciudadanía, como lo es la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad para aquellos casos en donde eh, la norma se encuentre en confrontación con lo que marca la Constitución. Asimismo, tiene jurisdicción penal en algunos casos de competencia originaria, como el juicio político y la revisión de sentencias. Tiene además jurisdicción civil y mercantil, resolviendo conflictos de competencia entre los tribunales. Pues bien, la Suprema Corte entonces, podemos ver, ejerce varias funciones jurisdiccionales que son esenciales para que funcione el sistema judicial mexicano en el ámbito de la jurisdicción constitucional y resuelve casos de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Esto va a permitir entonces intervenir en conflictos sobre la validez de las normas o también los actos administrativos frente a la Constitución.
En la jurisdicción penal se va a encargar de casos de competencia originaria, como el juicio político contra los altos funcionarios y además la revisión de sentencias en casos específicos. Asimismo, ya decíamos, existe la jurisdicción civil y mercantil, en donde la Suprema Corte va a actuar como una última instancia para resolver conflictos de competencia entre tribunales inferiores, asegurando que la uniformidad en la aplicación de la norma. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el control de constitucionalidad en México. Vamos a explorar el concepto y el objetivo, que en resumen podemos decir que es garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Qué tipos de control existen? Que vamos a ver dos principalmente, el control concentrado y el control difuso. ¿Qué mecanismos y procedimientos existen para poder valer todas estas cuestiones que son contrarias a la Constitución? ¿Y qué impacto tienen? Pues bien, vamos a comenzar hablando entonces del control de constitucionalidad. Este es fundamental para asegurar que todas las leyes y actos administrativos se alineen con los principios establecidos en la Carta Magna. Este control, como ya decíamos o adelantábamos en el breve resumen de este subtema, puede ser difuso o puede ser concentrado. Vámonos por partes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de control difuso? El control difuso es aquel que va a permitir que cualquier juez o autoridad en el ámbito de sus competencias declare la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto y la inaplique. Por otro lado, el control concentrado está reservado a un órgano o tribunal especializado, un tribunal constitucional, que puede ser, por ejemplo, la Suprema Corte, en el cual se va a revisar la constitucionalidad de manera sistemática y general. También decíamos que existen mecanismos y procedimientos para llevar a cabo este control, que incluyen acciones de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser promovidas por diversos actores, así como las controversias constitucionales entre autoridades y la revisión de sentencias que pueden llegar hasta la Suprema Corte por contradecir la Constitución. Recordemos que la Suprema Corte es este máximo intérprete de la norma, es decir, de ella emana lo que el espíritu del legislador quiso dar al momento de legislar sobre una norma y sobre todo en una norma que tiene carácter de constitucional. Sobre la Constitución se va a establecer este debate en el cual se van a empezar a emitir criterios, criterios que van a tener fuerza vinculante, pues recuerden que la jurisprudencia emanada de la primera sala de la Suprema Corte va a tener una trascendencia en todo lo que derive a los demás juzgados y a las demás instancias. Por eso es tan importante que conozcamos las funciones que tiene la Suprema Corte en relación a la Constitución. Ahora vamos a hablar acerca de los procedimientos que tienen que existir para una acción de inconstitucionalidad. Y vamos a ver los requisitos y el procedimiento, la legitimación que debe existir, las sentencias y los efectos de declarar esta inconstitucionalidad y algunos ejemplos de casos relevantes. Como lo vemos en pantalla, para presentar una acción de inconstitucionalidad se deben cumplir con ciertos requisitos y con ciertos procedimientos. La legitimación activa va a estar reservada a actores específicos como el Procurador General de la República o el Fiscal General, que es una figura de corte más reciente, las legislaturas locales, es decir, los congresos estatales o una fracción de legisladores del fuero federal. Asimismo, estos estarán sujetos a unos plazos, es decir, a un determinado tiempo para presentar esta acción y además deberán seguir las formalidades del procedimiento, las cuales son estrictas para asegurar la validez del proceso.
Las sentencias de inconstitucionalidad pueden tener efectos normativos generales, anulando la ley impugnada, y deben ser acatadas por todas las autoridades y los tribunales, pues decíamos existe esta jerarquía. Ejemplos históricos de acciones de inconstitucionalidad relevantes han marcado precedentes importantes en la interpretación de la Constitución y en la protección de derechos fundamentales. Si quieren entender algunas de ellas, les recomiendo que en su buscador pongan precisamente acción de inconstitucionalidad y van a encontrar una pluralidad de criterios que la Suprema Corte ha venido estableciendo con el paso del tiempo y les podrán servir para un análisis más profundo de este tema. Muy bien. Una vez que ya tuvieron oportunidad de ver de qué vamos a hablar en el siguiente subtema, pues vamos a empezar a hablar de estos procedimientos para poder solicitar una acción de inconstitucionalidad. Recordemos que la inconstitucionalidad, algo contrario a la Constitución, algo que contradice lo que el legislador nos quiso dar a entender. Y para ello, como adelantábamos al inicio de esta clase, existen diversos procedimientos. Vamos a hablar entonces en un momento acerca de los requisitos para este procedimiento, de qué efectos tienen y qué precedentes han existido. A ver, espérenme, denme un segundito. Estábamos hablando de las controversias constitucionales. Es que aquí tuve un error con las diapositivas. Aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las controversias constitucionales, que son esta otra herramienta que tenemos, además de la acción de inconstitucionalidad. Y precisamente vemos que las controversias constitucionales también van a ser un procedimiento, es decir, como la acción de inconstitucionalidad, pero mediante los cuales vamos a buscar resolver conflictos entre las autoridades, que generalmente tienen que ver con el tema de competencia y legalidad en algunos actos administrativos. Este procedimiento también tiene requisitos. Por ejemplo, como actores tendríamos a la federación, a los estados o los municipios, y tiene un objetivo muy claro, que es resolver las disputas sobre la distribución de competencias. El procedimiento para una controversia constitucional implica la presentación de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia y ésta deberá decidir sobre la legalidad y la constitucionalidad del acto en cuestión. Casos notables de controversias constitucionales han influido de manera significativa en la delimitación de competencias entre los distintos niveles de gobierno y en la interpretación de la Constitución, que a final de cuentas, como ustedes pueden percatarse, todo nos lleva a lo mismo. ¿A qué? A que cuando hay una controversia entre los diferentes poderes o diversos poderes, cuando no sabemos qué es lo que se debe decidir, llegamos a este órgano máximo de interpretación, que es la Suprema Corte, y ella nos va a dar una guía más clara de qué quiere decir la norma. Por eso es tan importante que
ministras y nuestros ministros pues estén capacitados para que puedan dirimir estas controversias y llevar todo a un resultado favorable. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la revisión de las sentencias y el impacto que tienen estas mismas. Este es otro procedimiento que existe para revisar sentencias de tribunales inferiores y vamos a ver qué efectos tiene esta revisión de una determinación emanada por una diversa autoridad. La revisión de sentencias va a ser un mecanismo por el cual la Suprema Corte examina y puede además modificar o anular sentencias de tribunales inferiores que se consideren contrarias a la Constitución. Ese es como que el eje fundamental o la razón de ser de que existe esta figura. Este procedimiento va a garantizar que las decisiones judiciales estén alineadas con los principios constitucionales. Los efectos de la revisión van a incluir la posibilidad de establecer precedentes y orientar la interpretación de la ley en casos futuros. Ejemplos de sentencias revisadas han tenido un impacto profundo en la jurisprudencia, influyendo en la forma que se aplican los derechos y se resuelven los conflictos dentro del sistema judicial. Les dejo en pantalla el siguiente subtema para que lo puedan ir leyendo. Muy bien, espero hayan tenido oportunidad de tomar nota de este siguiente subtema, porque es muy importante. Es cómo se relaciona la Suprema Corte de Justicia en algo tan importante como es la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque precisamente la Suprema Corte también juega este rol de protección de derechos. ¿Cómo lo hace? A través de la jurisprudencia y de los precedentes. Y también tenemos que entender que a la par de que existe esta corriente de alzada donde se han venido protegiendo los derechos, pues va a haber siempre desafíos y críticas modernas. Podemos decir entonces que la Suprema Corte va a desempeñar un rol crucial dentro de la protección de derechos fundamentales, pues busca garantizar que las leyes y además los actos administrativos respeten siempre el núcleo duro de la Constitución, lo que se quiso decir en esa norma de la cual emanan todas las demás normas de carácter secundario. Para esto la norma, o más bien para esto la jurisprudencia, es la herramienta que va a utilizar la Suprema Corte, así como los precedentes. Y estos van a servir para establecer normas y principios que protejan estos derechos, es decir, una uniformidad en los criterios que deberán ser aplicados a todos los niveles. A través de estas decisiones, la Corte va a influir en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales en México. Pero como les decía, pues hay que tener en cuenta que a del día se va a enfrentar la Suprema Corte a diversos desafíos y a críticas, como la percepción de falta de independencia o la presión política, que pueden afectar la capacidad para proteger los derechos de una forma más eficiente. Con esta nueva reforma, sobre todo ese va a ser el tema principal,
que se va a criticar la independencia judicial o el discurso que se viene manejando. No lo podemos saber hasta que vaya pasando el tiempo y veremos si fue un movimiento acertado o va a haber algún inconveniente que nos va a tener como consecuencia regresar al sistema anterior. Recordemos que ahora ha cambiado todo este proceso de selección y habrá que ver precisamente con el paso del tiempo eh, qué relevancia o qué impacto tiene toda esta reforma de carrera judicial o de impacto en el tema del poder judicial y veremos si fue algo productivo o no lo fue. Para ir cerrando, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos de qué se encarga la Suprema Corte de Justicia y qué es el control de constitucionalidad, cuál es la importancia que tiene dentro del sistema jurídico y los desafíos y las futuras reformas o la reforma que se vino precisamente dentro de este sistema judicial. Y para concluir, ya dijimos que examinamos este papel a detalle que juega la Suprema Corte de Justicia y cuál es la función dentro de su control de constitucionalidad en el Estado mexicano. La Corte, recordemos o quedémonos con que no solamente va a actuar como el órgano jurisdiccional superior, sino que también va a jugar un papel fundamental en la protección de la Constitución y de los derechos fundamentales. Su importancia en el sistema jurídico entonces es innegable, ya que asegura la supremacía constitucional y el respeto por el Estado de Derecho. Sin embargo, es necesario que entendamos que la Corte va a enfrentar siempre desafíos y se encuentra en una posición clave, pues está cambiando conforme cambia el derecho. Estos cambios se ven materializados en las nuevas dinámicas y en las reformas. Por eso es importante que ustedes, como juristas, como próximos egresados y estudiosos del derecho, se mantengan informados sobre estas dinámicas, pues es esencial para entender la evolución del sistema constitucional y también del sistema judicial en México. Con eso entonces concluiríamos el tema de hoy de la Suprema Corte y este rol que tiene dentro de el control de constitucionalidad, así como las herramientas que serán útiles para que se haga valer el mismo. Cerramos el tema número 3 y recordemos que la tarea se va a tratar acerca de un cuestionario. Cuestionario que deberán responder lo más diligentemente posible y tomar consideraciones que siempre les venimos repitiendo, es decir, verificar que su conexión a Internet sea lo más estable posible, porque tendrán solamente 2 intentos. Pongan atención en los resultados de la primera ocasión y así podrán obtener una calificación más alta en este segundo intento. Si ustedes aún así llegasen a presentar alguna falla o algún problema ajeno a ustedes, les voy a pedir solamente una cosa y será que tomen evidencia y nos la hagan llegar de preferencia en el momento adecuado para poder tomarlo en consideración y que no afecte en una forma, pues que no llegue a una forma negativa en su evaluación final, ¿verdad? Les pido también que se mantengan al tanto de la plataforma por si hay tareas o avisos extraordinarios. Y les recuerdo por último que cualquier situación la estaré atendiendo también a través de la plataforma, la cual reviso de manera constante a través del botón de contacta a tu tutor, donde estaré resolviendo sus dudas de la manera más diligente y rápida posible. Sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.